Espero que todos estén bien. Gracias por venir hoy. Gracias por asistir a este evento en línea. Me llamo Daniela, soy directora de la Asociación Civil Libros para Todos. Promovemos la lectura porque sabemos que leer es un placer y que los libros te pueden acompañar toda la vida. Leer nos da alas, nos da permiso de soñar y el acto de escribir es compartir esos sueños con otras personas y crear un mundo compartido. Este mes, todos nosotros hemos estado en el mundo de el libro salvaje con Juan y su tío Tito, el excéntrico. A pesar de que estamos en lugares distintos hoy y que no nos conocemos, tenemos algo en común. Todos estamos en el mundo de Juan y Tito, en la Biblioteca Mágica, y damos las gracias a Juan Villoro por crear este mundo para nosotros. Y vamos a empezar hoy con el grupo en San Miguel de Allende. El grupo se llama Atelier Educativo, encabezado por Claudia Rodríguez Frías. Es un grupo también de escritores jóvenes. Si quieren escuchar sus cuentos, busca el podcast Colorín Colorado en Spotify. Atelier crearon unos videos para nosotros que vamos a ver ahorita. ¿Quién fue tu personaje favorito, Lucio? El tío, porque estaba loco, pero era sabio, pero estaba loco. ¿Y cómo sabes que era sabio? ¿En qué te das cuenta que era sabio? Pues sabe como mucho, pero sigues estando loco, té de pipa, tiene que orinar mucho, pero es sabio porque dice, un sabio aprende más y un vanidoso se queda con lo que tiene. Ah, ok. Gracias, Lucio. Hola Juan, me encanta el libro que hiciste, el libro salvaje. Estaba muy interesante y quisiera leer muchos más de tus libros. Mi parte favorita fue cuando hizo el omelette, que sabía, como probaba, mejor que sonaba y que pues sí, me encantó tu libro y quisiera leer más. Muchísimas gracias, Juan Villoro. Tu libro está increíble. Tienes una creatividad que Dios guarde el hora. Espero mucho una secuela, el libro Salvaje 2. ¿Tienes un personaje favorito, Diego, o no? Sí, el tío Tito. El tío Tito. Es carismático. Carismático. Ok. Gracias, Diego. Tengo una duda, Juan Villoro. El libro se trata de tu vida de los 13 años porque el niño se llama Juan y su hermana se llama Carmen y el libro dice dedicado a mi hermana Carmen. Yo soy Regina y volvería a leer el libro por muchas razones. Una es porque me sentí identificada como Juan cuando
casi volteaba a todos lados y veía libros, porque mi papá tiene muchos libros y pone libros donde sea, entonces a donde volteé veo libros. Otra es por la personalidad de Eufrosia, porque así esa misma personalidad era la de mi abuela, y también como su forma de ser. También lo volveré a leer porque me gustó mucho la parte en la que Juan entra a la farmacia y ve a Catalina, o sea, y se enamora muy rápido, tan solo por ver cómo agarraba las cosas, cómo caminaba. Mi personaje favorito fue el tío Tito, porque me gustaba su forma de ser. Me daba risa cómo se descontrolaba, dejaba migajas en donde quiera que vaya, tomaba té y cómo Juan Villoro lo describía, como con unos ojos muy grandes y un poco olvidadizo, y al final empieza con una afición por la cocina. Mucho, es un libro muy padre y muy entretenido, me encantó toda la historia y creo que Juan Villoro se fija en los detalles que hacen mucho más entretenida la historia. También me gustó su forma de narrar el libro, como de verdad parece que un niño lo está narrando. Me gustó la parte cuando Juan se enamora de Catalina, fue un momento muy especial en la historia. Me agrada mucho Catalina. Me gustó el libro porque tiene acción, misterio y a mí eso me encanta y lo disfruto mucho. Gracias, Atelier. Gracias, chicos. Les quiero decir un par de cosas. Pueden usar el chat si tienen un comentario. Y si tienen una pregunta, les pido que usen el Q y A, que está en mano derecha. Y al final Juan puede contestar unas preguntas. Entonces, para las preguntas, el Q y A. Y para comentarios, el chat. Bueno, ahora vamos a seguir con Dolores Hidalgo, con nuestro compañero Juan Gerardo, que es un maestro increíble y también un miembro de la mesa directiva de Libros para Todos. Y es el encargado de Libros para Todos en Dolores Hidalgo. Gracias, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señor Juan Villoro. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, es realmente un orgullo. Soy Juan Gerardo Redondo Hernández, soy promotor cultural, promotor de lectura desde que soy profesor hace más de 23 años. Soy parte de la mesa directiva de Libros para Todos, a la cual les agradezco que me hayan permitido haber elegido el libro que usted hizo, ¿no? El libro salvaje, y creo que no me equivoqué. Hay un gran revuelo en las escuelas con la lectura. Yo quisiera contarte todo lo que dicen los muchachos, todo el trabajo que tienen. Ellos pensaban que ibas a venir para que vieras todo lo que hicieron, tener una especie de exposición. Pero ya habrá tiempo que vengas. Entonces agradezco mucho a Libros para Toda la oportunidad. Se adquirieron 650 libros que se obsequiaron tanto en Dolores Hidalgo, en la secundaria técnica número 4 y la secundaria técnica número 16, aparte de la Escuela de San Miguel de Allende. Entonces, yo quisiera contarte todo lo que los chicos han comentado del libro, ¿no? Por ejemplo, comentó Fanny, profe, ya terminé el libro, me encantó. Y así con ese tono, con eso me explicó todo. Giancarlo dijo, me gustó mucho el libro y bastante me gustó leerlo. Otra, Kimberly dijo, yo soy como el tío Tito, que todo me molesta, soy igual que él, me encantó el libro. Jimena dijo, yo aprendí que los libros son como las personas, que hay que respetarlos. Y otro chico dijo, la verdad a mí no me gusta tanto leer, yo no soy de libros, pero este libro me encantó. Y así muchos comentarios que los chicos han dicho, ¿no? Cabe decir que estoy muy feliz también, estamos de la sala de lectura Jorge Ovaru Bengoita, con la que tengo 23 años, somos parte de las salas de lectura del país, que tú conoces el programa, Juan Villoro, y también te digo rápidamente, acabamos de abrir otra sala de lectura llamada Doña José, en el fraccionamiento Guanajuato en Dolores Hidalgo. No quisiera mencionarlo, pero también vale la pena decir, los niños, llegaron 30 niños de una semana para otra. Es
increíble. Vale la pena decir que por aquí cerquita, 2 cuadras, mataron a 2 jóvenes. A 3 cuadras mataron a otros 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Juan? Villoro, estamos remendando el tejido social. Entonces, si vieras cómo vienen los niños, si vieras cómo los niños buscan cariño, buscan amor, ¿no? Por último, diré que también les dimos el libro a ellos a leer. Vienen niños de 4 años hasta los 15 años. Se lo dimos a los que van de segundo, tercero de primaria para arriba. Yo dije, tal vez no les llame la atención, pues sorpresa, lo están leyendo con mucho interés. Ok, pues te doy también la bienvenida de mi parte y paso con los siguientes alumnos que quieren participar, dándote la bienvenida. Un gusto. Los libros forman escalones, eso quiere decir que se ponen a tus pies y están dispuestos a elevarte a donde lo necesites. Siempre encontrarás un libro que te apoye, los libros son leales. Ningún soldado ha luchado tanto por su patria como un libro por su lector. Hola, buenos días, mi nombre es Paola Montserrat Rangel Rivas, soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 4 y el día de hoy la Escuela Secundaria Técnica número 4 y la Escuela Secundaria Técnica número 16 de Dolores, cuna de la Independencia Nacional en el estado de Guanajuato, así como la Sala de Lectura Jorge Ibargüengoitia, le quiere agradecer habernos hecho soñar con este gran libro, habernos hecho reír a carcajadas, habernos hecho enamorarnos y más que nada conocer más libros que buscaremos con mucho interés, como lo son La Metamorfosis de Frank Kafka, Moby Dick de Hernán Melville, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, La Diva Comedia de Dante, Historias de Cronopios y Famas de Julio Cortázar. Me es grato decir a nombre de mis compañeros, así como de los docentes de ambas escuelas, decir que es un honor contar con su presencia y le damos la más cordial bienvenida a Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional en el estado de Guanajuato. Gracias. Buenos días, mi nombre es Darcy Estrella Coronilla Ábalos y hoy represento a la Escuela Técnica número 16. Hoy voy a hablar un poco sobre la biografía de Juan Villoro. Juan Villoro nació en México, en el Distrito Federal, el 24 de septiembre de 1956. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Condujo el programa de radio educativo El lado oscuro de la luna. Fue agregado a la cultura de la Embajada de México en Berlín Oriental. Dentro de la entonces República Democrática Alemana, ha ejercido como director del suplemento La Jornada Semanal, además de impartir talleres de creación y cursos en instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Como redactor ha colaborado en las revistas Cambio, Gaceta del Fondo de la Cultura Económica, Universidad de México, Crisis, La Orquesta, La Palabra y el Hombre, Nexos, Vuelta, Siempre y Pauta, Proceso y Pauta, de la cual fue jefe de redacción, así como el periódico y suplemento La Jornada, 1+1, Diorama de la Cultura, El Gallo Ilustrador, Sábado, entre otros. Villoro ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en YAG, en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y Princeton. En 1991 publicó su primera novela, El Disparo de Argón, pero su éxito como novelista llegó en el 2004 con El Testigo, Premio Herralde. Muy buenos días, mi nombre es Nelia Abigail Hernández Tobar, soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 4 y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la reseña del libro Salvaje. Juan ya tiene planeadas sus vacaciones de verano, sin embargo, su madre ignora sus planes y lo deja en casa del tío Tito, un bibliófilo empedernido que hace ruido cuando come y que le teme a los osos de peluche. Ahí, escondido entre los miles de ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan tendrá que encontrar el libro salvaje, el libro rebelde, que se resiste a la lectura y que guarda entre sus páginas un secreto destinado al lector que sea capaz de atraparlo. Me gustó la forma en la que nos transmite que cada lector es único
y que puede percibir una historia en diferentes formas. Me hizo entender que cada libro es una historia y una aventura única, la cual no todos pueden verla. Al igual que me pareció increíble la forma en que el autor expresa que un libro puede salvarte de lo negativo y por otra parte, algunos ejemplares tratarán de dañarte. Adentrarme en las páginas de este libro me dio a conocer una historia llena de intriga, romance, aventuras y momentos divertidos. Todo esto relacionado con más libros, expresiones históricas y reflexiones. Cada momento rodeado de entornos con los que tu imaginación podrá familiarizarse. Ejemplo de ello, la casa del tío Ernesto. Personalmente, me atrevo a asegurar que cada minuto de lectura ha sido una inversión para mi perspectiva sobre la lectura. Los invito a darse el regalo y la oportunidad de leer este gran ejemplar. Sé que al igual que yo, después de terminar de leerlo, lo estarán recomendando, pues habrá dejado en su persona una gran perspectiva. Demos la bienvenida a Juan Villoro. Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos. Muchísimas gracias por lo que han dicho de mi libro. Me da muchísimo gusto que lo hayan leído y también agradezco los muy inteligentes y muy generosos comentarios que han hecho, también los videos. Realmente siento que han hecho un regalo extraordinario para mí, de modo que estoy muy feliz. Agradezco que desde Dolores Hidalgo y desde San Miguel Allende, lugares que quiero mucho y que, como se dijo aquí, han sido tan importantes para la historia de México, estén leyendo este libro. Por ahí surgió una pregunta que me parece muy interesante y es si se trata de un libro autobiográfico, si tiene que ver con mi vida. Y la verdad es que todas las historias que hacemos los escritores tienen que ver con lo que conocemos, con lo que vivimos, con lo que escuchamos, pero también con lo que imaginamos y con lo que soñamos. El personaje lleva mi nombre, que es bastante común. Tengo muchos tocayos en este país, pero nunca le había puesto yo a un personaje el nombre de Juan. En el caso del libro salvaje quise hacerlo para estar más cerca de ese chico de 13 años y poder regresar a esa edad que yo tuve, porque uno de los problemas de los adultos es que a veces se olvidan de cuando han sido jóvenes y ya no recuerdan su propia infancia. Y creo que es muy importante que nosotros conservemos dentro de nosotros mismos al niño que fuimos, al joven que fuimos. Entonces así con el nombre de Juan me acerqué y a su hermana le puse Carmen, que es efectivamente el nombre de mi hermana. Hay algunas cosas que son parte de mi vida, como por ejemplo la relación con los libros, porque yo siempre he estado rodeado de ellos. Aquí a mis espaldas tengo muchos libros y en toda la casa y por todas partes, y desde luego que hay muchas cosas que yo viví parecidas a las del libro salvaje, pero debo decir que la mayoría de las cosas son inventadas, porque yo escribo también las historias que me gustaría vivir, las cosas que no me han sucedido, que tienen que ver un poco con mi realidad, pero que me podrían suceder. Y una de las cosas más complicadas que me han pasado como lector es la de atrapar un libro, porque los libros a veces siento que se nos escapan, los puedes buscar en una biblioteca o en tu propia casa, no los encuentras, tienes un libro y lo dejas en la mesa del comedor y luego te vas a la cocina, regresas al comedor y el libro ya no está ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el libro parece que se movió. Le preguntas a alguien si se llevó tu libro, nadie lo movió. Entonces, esta sensación me llevó a pensar que los libros se mueven solos, que se acercan o se alejan de los lectores según tienen ganas de ser leídos. Y siguiendo con esta idea, pensé en la posibilidad de que hubiera un libro que nunca ha tenido un lector, un libro salvaje, un libro que está escapando de los demás, que no quiere que sea leído, quiere que lo dejen en paz. Y entonces dije, sería una gran historia tratar de buscar ese libro, atraparlo, convencerlo de que se deje leer y saber cuál es la historia que contiene. Entonces,
Así fue como se me ocurrió el libro salvaje después de haber estado buscando y perdiendo muchos libros a lo largo de mi vida. Y ahí pues metí también personajes que me resultan muy agradables, como por ejemplo el tío Tito, que en efecto es un personaje un poco loco, está bastante chiflado, sabe mucho, pero no sabe organizar bien sus ideas y necesita la ayuda de alguien. Y la ayuda llega de manera imprevista gracias a su sobrino Juan. Al principio no quiere tener un sobrino porque no está acostumbrado a estar con niños, pero se da cuenta de que alguien que sabe mucho necesita de otra persona para que lo que él sabe valga la pena. Yo creo que entre todos vamos conociendo el mundo y es muy importante entender que los libros nos acercan a otras personas. Los libros son espejos para vernos a nosotros mismos, pero también son ventanas para ver de lejos. Y como ya dijo una de las chicas que participó en esta reunión, los libros también son escalones para subir muy alto. Se ponen a nuestros pies para que seamos nosotros los que podamos ver a la altura. Me gustaría que siguiéramos desde luego como se ha programado, pero más bien a través de preguntas y respuestas para establecer un diálogo con ustedes. Muchas gracias. Tengo aquí varias preguntas. No sé si las respondo de manera inmediata o alguien más va a intervenir. Si no es así, comienzo con Ángel Jared, que me dice que volvió a visitar al tío Tito. Yo no sé si se refiere a que va a haber una segunda parte de la historia. Estoy pensando en ella. Alguien más también comentaba que le gustaría leer una secuela, una continuación, y creo que ya está por hacerse. Lo que pasa es que los libros tardan en aparecer, son como guisos que se pueden ir cocinando muy lentamente. Consuelo pregunta por qué lo llamé el libro salvaje. Y bueno, lo llamé libro salvaje porque es un libro que no se deja leer. Es como un caballo que está en el monte y que no tiene herraduras. Por lo tanto, no es un caballo domado, no es un caballo domesticado. Entonces, un caballo salvaje sin herraduras no se deja montar. Entonces, este es un libro que se resiste a tener lectores, pero gracias a la lectura que ustedes hacen, el libro deja de ser un libro salvaje y se convierte en un libro que es como una mascota. Ya no es un animal salvaje, sino un animal de compañía. Luego, también Ángel Jared ya preguntaba lo de la continuación. Schönstadt María Martínez pregunta, ¿cuál es su sitio o momento preferido para escribir? La verdad es que la mañana. No soy muy madrugador, no me despierto demasiado temprano, lo cual tal vez indica que soy un poco flojo, pero digamos que a partir de las 8 de la mañana ya empiezo a pensar en historias y a las 9 ya comienzo yo a escribir. Y escribo durante toda la mañana. Yo soy más diurno y ese es mi momento favorito para escribir. Santiago pregunta que si me basé en experiencias personales para escribir el libro. Desde luego, ya lo comentaba, hay cosas personales. Se me olvidó decir que yo también tuve un tío que se llamaba Tito, mi tío Ernesto, que él era cazador en San Luis Potosí. Respetaba mucho a los animales porque un verdadero cazador no puede acabar con los animales, sino que solamente en ciertas circunstancias debe atraparlos o cazarlos. Y él me enseñó mucho de la vida a través de los animales. Y como dijo alguien que participó en los comentarios, los libros son como personas, son seres vivos y hay que respetarlos como tales. Entonces me pareció muy interesante que el tío Tito tratara también a los libros como si fueran animales, el tío Tito de mi historia, y que los quiere de esa manera. Fernando de la Rosa, perdón, Karina de la Rosa pregunta ¿cuál es la finalidad y en qué se inspiró para el libro de tapas azules? Es una muy buena pregunta, Karina, porque hay libros buenos. La mayoría de los libros nos enseñan algo, nos educan, pero también debo decir que ha habido libros muy malos, ha habido libros destinados a destruir a las personas, libros destinados a que la gente acepte una dictadura, ¿no? Hay la Segunda Guerra Mundial
comenzó con un libro que se llama Mi lucha, escrito por Adolfo Hitler. Entonces, no todos los libros son buenos. Hay libros destinados a transmitir conocimientos negativos. Entonces, me pareció muy importante que entre todos los libros hubiera un libro que no fuera positivo y que pudiera contagiar el mal a los demás libros. Ahora bien, la gran pregunta es qué hacer con ese tipo de libros. Yo creo que ningún libro merece ser destruido, ni siquiera el peor de los libros, porque quienes queman libros destruyen la inteligencia. Los libros que tienen contenidos negativos deben ser estudiados para saber hasta dónde puede llegar la gente, pero no deben ser compartidos, son cosas distintas. Entonces, yo creo que la solución no era destruir ese libro, porque eso es lo que hacen los tiranos, los que no quieren que se expresen los demás. No, la solución era sacarlo de la casa para que no contagiara el mal a los demás libros. Ese es el sentido del libro de tapas azules. José Manuel Yáñez pregunta que dónde me inspiré para el libro salvaje. Bueno, lo comentaba ya en mi relación con los libros, que se me pierden, se me esconden, no sé dónde están, y así es como fui buscando esta historia, porque yo quería que la aventura del libro fuera la búsqueda de un libro. Sandra Padierna pregunta, ¿algún consejo para los que se quieren iniciar como escritores? Mira, Sandra, es complicado dar consejos, porque no siempre uno encuentra la manera de expresar lo que deben hacer los demás. Pero yo te diría lo siguiente, creo que es muy bueno entender que antes de ser escritor uno es lector. Leer es muy importante para los escritores, tan importante como lo es ensayar para un actor de teatro, entrenar para un atleta, ¿no? Prepararse para una bailarina. Hay horas y horas y horas dedicadas, ¿verdad?, a la preparación. Y la lectura es lo más importante. Entonces, dentro de la lectura, yo te recomendaría, Sandra, que buscaras algún libro que te guste, alguna historia que te cautive. Y una vez que tienes ese modelo de algo que te gusta, tratar de escribir algo no igual, porque eso ya está escrito, sino más o menos parecido, pero con tu propia experiencia, con las cosas que solo tú puedes decir. Ya hay muchas voces en el mundo que están en las grandes bibliotecas, ya hay libros extraordinarios escritos en muchos idiomas y en muchas épocas, pero falta el libro que solo puedes escribir tú. Esa voz que tú tienes, tus recuerdos, tus experiencias desde niña, lo que has vivido, lo que has escuchado, lo que has visto. Entonces, si combinas una historia que te guste de un escritor importante y, por otra parte, algo muy personal, creo que puedes llegar muy lejos. María Vanessa Barbosa pregunta en qué me basé para el personaje del tío Tito. Bueno, en que las gentes a veces cuando leen mucho saben demasiadas cosas, pero se apartan de la realidad. Entonces, él ha leído mucho, pero es un excéntrico, está lejos de las soluciones concretas y uno se pregunta, ¿de qué sirve leer tanto y saber tanto si esto no se puede utilizar de manera práctica en la vida? Entonces, yo creo que es muy importante entender que saber mucho solo nos sirve si lo podemos aplicar en la vida. Por eso, Juan es tan importante para el tío Tito, porque se convierte en la persona que aterriza sus ideas, que lo lleva a conseguir muchas cosas, incluso esas cosas que él no ha podido formular, no ha podido entender porque está en las nubes, ¿verdad? Está demasiado distraído. Entonces, el sobrino, Juan, lo baja a la tierra. Algunas se repiten, entonces me las voy llevando. ¿Por qué nombré a los gatos marfil, obsidiana y dominó? Por los colores, porque ustedes han visto las mascotas. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han tenido cachorritos en su casa, y entonces los cachorritos son maravillosos porque es como si la biología jugara a la pintura o a la acuarela, ¿no? Si la mamá es negra y el papá es blanco, pueden salir hijitos negros o hijitos blancos o hijitos combinados. Y entonces es el caso de estos gatos. Uno es blanco, se llama marfil, otro es negro, se llama obsidiana, y uno es blanco y negro y se llama dominó.
podemos decir que la naturaleza es pintora y hace acuarelas de colores. Arlette Mares pregunta, el Lapsang Souchong, ¿de dónde se te...? El nombre del té de pipa. Ese té existe verdaderamente. Lapsang Souchong es un té, muchos de los grandes tés vienen de la India, vienen de Oriente, y el ser humano ha sido muy antojadizo. Piensen ustedes que los europeos llegaron a América, no podemos decir que la descubrieron porque ya estaba descubierta, aquí vivían los pueblos originarios de lo que hoy es México, pero llegaron a América los europeos buscando especias, buscando condimentos, una nueva ruta para llegar a Oriente. Entonces fue el apetito, el antojo, lo que hizo que se viajara muy lejos. Y el té Lapsang Souchong pertenece a estas plantas que llegaron desde muy lejos, desde Pakistán, Bangladesh, la India, hasta nosotros. Y en efecto, si ustedes alguna vez tienen oportunidad de pedir ese té, cuando respiren su aroma, se van a dar cuenta que huele como tabaco, huele a pipa. Verónica Paola Urrutia, ¿qué le inspiró a hacer el libro? Ya lo contesté. Brandon Gómez, lo mismo. Vayan Guadalupe, la inspiración igual, ya lo tenemos. Cristal Manzano, ¿acaso Catalina le recuerda a alguien o solo es un personaje inventado? Pregunta de Cristal. La verdad es que cuando yo era chico, había una muchacha, una chica que atendía una farmacia que me parecía una chica muy bonita y además yo admiraba que ella conocía los nombres de las medicinas, nombres muy raros, y me sorprendió que las medicinas se ordenaran por orden alfabético, como los libros, como las bibliotecas. Entonces yo admiraba mucho a esa chica, pero nunca me atreví a hablar con ella. Y entonces, inspirado en ese recuerdo, escribí el personaje de Catalina. Es lo bonito de escribir, que te permite vivir por escrito muchas cosas que podrías haber vivido en tu vida, pero que no viviste. Verónica pregunta si todas mis historias están conectadas. No, la verdad es que no todas las historias están conectadas. Tengo un personaje para niños que se llama el profesor Zipper. He escrito 3 libros hasta ahora del profesor Zipper. Bueno, he escrito 4, pero el 4º está por aparecer, todavía no sale a las librerías. Entonces, las aventuras del profesor Zipper sí están conectadas, porque es un grupo de personajes que se va repitiendo. Por ejemplo, en la primera, que es el profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica, él escribe él ayuda a un grupo de rock a que tenga una cuerda mágica que permite que esa guitarra eléctrica sea la mejor del mundo. Entonces los personajes que son miembros de ese grupo de rock aparecen en otras historias y hay personajes que van y vienen en las historias del profesor Zipper. Ahí sí están conectados los personajes, pero en otros no. Yo espero escribir una segunda parte de Libro Salvaje, ya tengo bastantes ideas y ahí naturalmente los personajes que aparecieron en esta novela estarán conectados. Bueno, Alfonso Vidán pregunta de cómo se mueven los libros, eso ya lo dije. Damián Alonso, un espectador anónimo misterioso, ¿qué fue lo que me hizo escritor? Bueno, yo el primer libro que leí verdaderamente por gusto, lo leí un poco tarde, cuando tenía 15 años, en las vacaciones anteriores a la preparatoria. Ese libro se llama De Perfil, del escritor mexicano José Agustín, y curiosamente, fíjense ustedes qué raro, es un libro que trata de un chico que está en las vacaciones anteriores a la preparatoria, o sea, justo en el momento en el que yo estaba. El libro De Perfil se ubica en la Ciudad de México, en una colonia muy parecida a la colonia donde yo vivía. El protagonista no quiere entrar a la escuela, es muy aficionado a la música de rock y a los deportes, se enamora de una cantante de rock y yo me identifiqué totalmente con ese personaje. Entonces dije, si la literatura es esto, mi vida forma parte de la literatura. Hasta entonces yo pensaba que la mayoría de los escritores ya habían muerto y que las historias tenían que contar de temas tremendos, temas como un viaje al centro de la Tierra, o un viaje a la luna, cosas grandes aventuras. No pensé que una vida como la mía pudiera ser parte de un libro. Entonces, al leer De Perfil, eso fue
lo que me pareció y tan interesante que quise ser escritor. Fue como verme en el espejo y a partir de entonces no he dejado de escribir. Otra pregunta de Damián sobre quién me inspiré para crear a Catalina, eso ya lo comenté. Luz Adriana pregunta si hice el libro como un diario. La verdad es que no, yo no he llevado nunca un diario porque me parece más interesante escribir historias que no tienen que ver todo el tiempo conmigo. Un diario es muy personal y es lo que yo soy, pero como les digo, a mí me gusta tener algo de mi vida, cosas que he visto, que he escuchado, etcétera, pero convertirlas en historias, volverlas más interesantes. Y luego Leo pregunta que si podría haber una precuela. Es una gran pregunta. La verdad es que no lo he pensado, Leo, porque ahorita estoy muy entusiasmado con escribir una continuación, pero si esto sale bien, a lo mejor luego llegamos a una precuela. Dice Giancarlo Aguilar, pregunta cuál es la parte que más disfrutó al escribir el libro Salvaje. Bueno, la parte más difícil, yo creo que un escritor siempre se acuerda de las partes más difíciles, es la separación de los padres, o sea, ese momento de soledad en el que Juan siente que ya no va a volver a ver a sus padres y que le dicen que tiene que ir con el tío Tito. El tío le cae muy bien porque es muy simpático, pero también está un poco chiflado y se pregunta cómo podrás ser vivir con él. Eso fue lo más difícil, ese momento triste de la separación, aunque luego ya todo se va componiendo, ¿no? Y quizá lo que más disfruté yo escribir fue los libros de sombra, que me pareció que era muy lindo poder rendirle homenaje a los grandes ciegos que han escrito libros y a las personas que sin ver a través de la escritura imaginan cosas, porque la escritura es un arte visual, no es como los videojuegos o como el cine que tiene imágenes, tiene letras, pero cuando las letras nos interesan, lo que nosotros hacemos es crear imágenes en nuestra cabeza. Entonces vemos un naufragio, vemos una batalla, vemos una persecución. Entonces yo quería en este libro homenajear a los ciegos que también nos han permitido ver con la imaginación. Y otra cosa que disfruté mucho son los diálogos de Carmen, que tienen que ver con mi hermana, pero también con mi hija Inés, esa idea que ella tiene de que los peluches tienen vida y les crece el pelo y todo, eso lo disfruté mucho. Marco Rico pregunta si planifico las historias en detalle antes de escribirlas o las dejo surgir sobre la marcha. Es una pregunta muy interesante, Marco, porque la verdad es que he escrito de distintas maneras. En ocasiones me he dejado llevar por una historia sin saber a dónde voy, como quien entra en un bosque y no tiene miedo de perderse y dice, a ver a dónde me lleva este paisaje, y uno sigue caminando y voy descubriendo la historia a medida que le escribo, pero también me gusta mucho saber hacia dónde voy. En el caso del libro Salvaje, yo sí sabía cuál iba a ser el final, hacia dónde iba, y quería que todo lo que pasara antes tuviera que ver con esa conexión, con atrapar el libro salvaje. También sabía cuál era la historia que contenía ese libro salvaje para que fuera una historia circular. Entonces también muchas veces me parece muy interesante escribir, digamos, de atrás hacia adelante, conocer el final y una vez que conozco el final, regresar, como los detectives. Los detectives se encuentran con un delito, se encuentran con un crimen y deben regresar hacia atrás para saber cómo ocurrió el crimen. Y ese método de los detectives me parece muy atractivo. Jimena Manzano, ¿por qué lo hice en capítulos y no una historia completa? Bueno, a mí me parece muy interesante en las historias. Ahora están de moda las series de televisión que justamente están escritas en capítulos. Yo creo que es muy, muy interesante escribir una parte de la historia y hacer una pausa para dejar en suspenso las cosas, así como que se oiga chaca chacán, ¿qué va a suceder? ¿No? Esa situación creo que estimula mucho, pica la curiosidad, ¿no? Y también permite, por ejemplo, que organicemos nuestra lectura. El libro salvaje en la noche lo puedes leer con tus hermanos, con tus padres, con tus abuelos, y entonces decir, bueno, antes de dormir vamos a leer un capítulo, nada más, y para mañana otro capítulo. Entonces lo puedes ir dosificando. A mí me gusta mucho eso, de ir administrando, dosificando y creando emoción para que la historia continúe. El espectador anónimo misterioso dice, ¿cuánto tiempo le dedica a escribir? Bueno, yo me dedico a esto
todo el tiempo, afortunadamente, puedo vivir de lo que más me gusta, que es escribir. Entonces yo empiezo, como les decía, en la mañana, como a las 8:30, 9 de la mañana, y sigo hasta las 2 de la tarde. Y entonces a esa hora siento que ya me gané la comida y ya dejo de escribir, y en la tarde pues hago cosas que tengo que hacer para la casa, la familia, o lecturas o otro tipo de actividades. Nadia Márquez pregunta: ¿cree que la personalidad de Juan es parecida a la suya? Noté muchas cosas específicas en él. Bueno, probablemente se parece al que yo fui de niño, ¿no? Tiene las ilusiones y los miedos que yo tenía. Creo que sí se me parece bastante. Las curiosidades también que yo tenía, que creo que son muy importantes, porque yo creo que la curiosidad es la que te lleva a escribir historias. Bueno, que si existe Cristian Alexi pregunta que si existe la biblioteca del tío Tito y saber dónde se encuentra. No, solo existe en mi imaginación. Hay grandes bibliotecas a las que yo he entrado, tanto bibliotecas de personas como bibliotecas de universidades en las que yo he trabajado. Incluso trabajé en una biblioteca, en la Biblioteca de México, pero no existe esa biblioteca, es parte de este libro, ¿no? ¿Cuántos años tengo ahora? 64 años, es una pregunta de Jared. José Manuel Yáñez, ¿en qué se inspiró para que en el cuento se haga mención del Cuarto Escarlata? Bueno, yo quería hablar de pesadillas, porque yo creo que todos nosotros hemos tenido pesadillas, y las pesadillas son cuentos de terror, son historias tremendas. Entonces, y debemos aprender a combatir nuestras pesadillas, a vivir con ellas, e incluso a aprovecharlas, a ver qué lección tienen las pesadillas, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esa pesadilla? Y naturalmente él tiene esa pesadilla cuando se va a separar de su mamá y va a ir a vivir con el tío Tito. Es una pesadilla que ya ha tenido antes, es un temor que se vuelve más fuerte. Y entonces, gracias a la lectura, se da cuenta de que puede dominar sus pesadillas, puede controlarlas. Entonces, me parecía muy importante que hubiera una pesadilla. Y claro, el tema del rojo, que es el color de la emergencia, el color del peligro, el color de la sangre, me pareció que era apropiado para una pesadilla. ¿Por qué está dedicado a mi hermana? Nuevamente, el misterioso espectador anónimo. Bueno, porque la quiero mucho. Mi hermana Carmen ha estado muy cerca de mi vida. Como niños compartimos muchas cosas, y yo quería recordar no solamente a mi hermana tal y como es ella ahora, que es 2 años menor que yo, sino como era cuando era niña, que eso no se me olvida. Lisbeth Juana pregunta si voy a sacar otro libro. Bueno, muy pronto va a salir El profesor Zipper y las palabras perdidas, que es la 4ª aventura de este personaje del que yo les hablaba. No se necesita haber leído las anteriores, porque cada aventura funciona por separado, pero tiene personajes que están en las otras historias. Las otras historias funcionan, digamos, como precuela de esta de El profesor Zipper y las palabras perdidas, que es la historia de una mafia de gente que sabe mucho, pero se quiere robar palabras del lenguaje. Y esta mafia considera que solo ellos pueden utilizar esas palabras. Entonces el lenguaje se empieza a quedar sin palabras, y el profesor Zipper debe luchar para recuperar estas palabras y que se puedan utilizar, y para ello se apoya en escritores para niños y se apoya también en un grupo de chicos muy valientes. Armida Cepeda pregunta, ¿cómo se llama la vaca que vive en mi librero? Esta es una vaca que compré en Chipilo. Chipilo está cerca de Puebla, y es un lugar en donde se hace mucha leche, se hace mantequilla, se hacen quesos, es un lugar lechero, y ahí compré esta mascota que tengo, y es una vaca que un poco presumida. Primero se creía una vaca sagrada, pero es una vaca loca. No tiene nombre. Si se les ocurre alguno, díganmelo para que la bautice. ¿Por qué la mamá de Juan fumaba mucho? Por desesperación. Fumar no es bueno, fumar es malo. Fumar es muy malo, y mucha gente ha adquirido este vicio que daña la salud por desesperación, para entretener las manos, para matar los nervios. Y entonces, cuando la mamá está triste, fuma demasiado, e incluso la ceniza cae en el puré de papa. Entonces, yo creo que es algo que debemos aprender, que a veces necesitas algo que te tranquilice, pero el cigarro no es un remedio. Fernanda González.
A pesar de su corta edad en la que se inspiró a escribirlo, está muy interesante y me gustaría leer una segunda parte. Muchas gracias. Lucy González, ya para los jóvenes escritores ya lo dije. Lía Estefanía, sobre Catalina, también ya lo comenté. Citlali Guadalupe, ¿qué se siente escribir un libro? Mira, cuando escribes, Citlali, sientes todo, sientes emoción, sientes nervios, sientes miedos, sientes alegría, todas las emociones que tenemos ante las cosas que nos importan, las siento ahí. Es como cuando practicas deporte o ves a tu equipo favorito que está jugando, entonces tienes miedo de que le metan un gol y te entusiasmas cuando mete un gol, y todas estas emociones están dentro de ti. Hay momentos muy difíciles cuando estás escribiendo y hay momentos muy gratos. Ahora, una vez que el libro tiene suerte, como por ejemplo el libro Salvaje, que afortunadamente ha tenido mucha suerte, pues es muy gratificante. Para mí es un regalo poder estar hablando con ustedes, por ejemplo, a propósito de este libro. Xochitl Reina, ¿cuáles de todos sus libros nos recomienda para los alumnos de secundaria? Bueno, justamente yo les recomiendo el libro Salvaje, que ya leyeron, pero los libros del profesor Zipper, que van a ser 4 muy pronto, ahora son 3. También les recomiendo Autopista Sanguijuela, que es una historia de aventuras en una carretera, en donde un grupo de personajes deben atravesar todo el país y les pasan muchas cosas tremendas. Ese es Autopista Sanguijuela. Y para los que les guste el fútbol, les recomiendo La Cancha de los Deseos, que es una historia de fútbol, es la historia de un inventor que trata de ayudar a la selección nacional a que se supere y a que le gane a equipos tan poderosos como la selección de Alemania. Bueno, alguien que firma con números dice: de los libros que menciona en la obra, ¿cuál es su favorito? La verdad es que todos los libros que yo mencioné me gustan muchísimo. Yo quería que en esta historia sobre libros pues hubiera alusión a libros que yo he leído, que he admirado, y la verdad es que a todos los libros que yo menciono los quiero por igual, ¿no? Es como a tus hijos, no todos son muy bien portados, pero a todos los quieres por igual. Eso me pasa con los libros que yo escribo, pero también con los libros que yo leo, ¿no? Arlet Mares, ¿por qué Juan nunca le quiso decir o preguntar a su papá de su amiga que lo estaba esperando en Francia? Arlet, esta es una pregunta muy, muy importante. Cuando somos chicos, a veces no nos atrevemos a hacerles preguntas a los mayores, a los adultos. Ellos tienen su propia vida y uno de pronto no siente la confianza y teme ser regañado, ¿no? Y la verdad es que a Juan le dio miedo hacer esa pregunta por temor a que su papá lo dejara de querer, por temor a que su papá ya no quisiera estar con él. Era algo absurdo porque su papá no lo iba a dejar de querer por esa pregunta. Su papá ya tenía otra pareja y Juan no quería que tuviera otra pareja, entonces no se quería pelear con él, pero tampoco quería que tuviera una pareja. Es una situación muy complicada por la que han pasado muchos niños cuando los padres se separan, y la lección en este libro es que eso puede tener remedio. Se da cuenta Juan de que su papá no lo deja de querer y que sigue siendo su papá, pero nunca le pudo hacer esa pregunta por el temor que tenía como niño a perder el cariño de su papá. Sturi Dianey pregunta si he cambiado algún final después de escribirlo. La verdad es que he cambiado muchas veces finales y partes del libro, pero solo antes de publicar el libro. Les confieso que el libro Salvaje iba a tener la mitad de extensión que tiene. El libro yo lo entregué a Miriam Martínez, que entonces era la editora del Fondo de Cultura Económica. Ella me había pedido ese libro y me dijo: Juan, este libro me encanta, pero tiene muchas posibilidades, lo dejaste demasiado corto. Y yo dije: a ver, pero es que yo creo que un libro para chicos no debe ser muy largo. Y me dijo Miriam: tente confianza, si la historia es buena, los muchachos te van a seguir por muchas páginas. Y yo dije: ¿estás segura? Me dijo: sí, estoy segura. Le dije: perfecto, voy a tratar de darle más juego a la historia y de alargarla, porque sí, efectivamente tiene muchas posibilidades. Y entonces Miriam, después de decirme eso, me dijo algo tremendo para mí. Me dijo: perfecto, espero el libro listo en un mes porque ya lo voy a publicar. Y yo le dije: no se puede escribir un libro que va a tener el doble de extensión en un solo mes. Me tienes que dar más tiempo.
¿cuánto necesitas? Le dije, pues no sé, porque tengo que trabajar en el libro. Y entonces me dediqué durante un año a escribir el libro. Un año estuve yo escribiendo el libro y claro, Miriam se desesperó, pero creo que valió la pena. Entonces, efectivamente, he cambiado el libro. Bueno, nos estamos acercando hacia la parte final. ¿Cuál es su personaje favorito? Todos. Yo también tengo debilidad por el tío Tito, que es particularmente simpático, pero yo preferiría pasar una temporada con Juan y Catalina que con Tito. Hay preguntas que se repiten ya muchas. A ver, una muy larga de Paulo César Hernández. ¿Qué tan difícil ha sido para usted plasmar las ideas y consejos en las historias de los libros y también cómo podríamos lidiar con el fracaso, por llamarlo de alguna manera, a no llegar a concretar el poder de transmitir mensajes dentro de la lectura? Bueno, la verdad es que cuando uno escribe o cuando uno hace cualquier cosa pasa por momentos de frustración. Por ejemplo, cuando tú juegas fútbol y de pronto chutas con todas tus fuerzas, a veces fallas un gol y a veces anotas. Entonces tenemos que aprender de nuestros fracasos. Uno debe decir, ¿por qué no anoté el gol? ¿Cómo debí de haber tirado? ¿Me tardé demasiado? ¿O al revés, me precipité? ¿Qué fue lo que hice? Y entonces cuando uno está escribiendo, uno está luchando con uno mismo y por eso un libro tiene muchas versiones. O sea, yo no escribo un libro y de inmediato lo publico. El libro salvaje lo escribí 7 veces. Entonces, y como les dije, una de esas veces era la mitad, ¿no? Digamos, estaba a dieta. Entonces, tienes que aprender de tus frustraciones porque son obstáculos que te están obligando a ser mejor. Eso es muy importante, ¿no? Cada pequeño fracaso debe ser una lección para superarlo. Gracias, Juan. Si quieres una última pregunta. Con todo gusto, Daniela, vamos a ver, estoy viendo que hay varias que ya se repiten bastante. Voy a escoger una última pregunta. Ah, mira, bueno, Ángel Alonso Vivia, ¿qué música le gusta? Por ejemplo, a mí me gusta Café Tacuba. Soy Ángel, 9 años, de Dolores Hidalgo. Ángel, a mí me gusta mucho Café Tacuba y yo he escrito 2 letras de canciones para Café Tacuba. Si ustedes se meten a internet, pueden encontrar las 2 canciones. La que más me gusta se llama Laberinto. Laberinto tiene letra mía y tiene la música de Café Tacuba. Me gusta mucho el rock, es la música que más me gusta, pero también me gusta la música clásica. Con los años me ha gustado mucho el flamenco y la canción romántica. Tengo un cuento que se llama Mariachi, o sea que también la música mexicana me gusta. Pues como ya decía Daniela, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Atelier Grupo B pregunta sobre los peluches. Yo tengo otra historia que se llama El taxi de los peluches y entonces ahí viene en ese cuento El taxi de los peluches todo lo que yo quise decir sobre estas mascotas que me gustan mucho. Muchas gracias por escucharme y creo que Daniela puede conducir el resto. Tú me dirás, Daniela, ¿qué hacemos? Ay, me equivoqué. Véngase. Shh, en silencio todos. ¿Qué? Ay. Buenas, hola Juan. Estamos todos aquí, Atelier, perdón, pero de pronto estábamos muy emocionados porque justamente nos estabas contestando una pregunta. Queremos agradecer primeramente a Libros para Todos. Somos muy afortunados de participar con ustedes, Daniela y toda la dirección de Libros para Todos. Leímos el libro, nos encantó, tenemos muchas preguntas y pues básicamente queremos agradecerte, Juan, y el Libros para Todos porque es una gran oportunidad y queremos seguir leyendo, estamos muy entusiasmados y seguir participando en Libros para Todos. Gracias, Juan. Un honor.
y muy honrados de poderte escuchar. Gracias a todos. Gracias, Juan, por compartir tu mañana con nosotros. Adiós.